Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos y que hayan iniciado este reto de nuestra escuela ministerial en la cual queremos invitarte a que no te pierdas ninguna de las clases. Dios tiene preparado algo grande para ti. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia, tus notas, un lapicero y por supuesto un corazón abierto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos. El día de hoy vamos a enseñar acerca de este tópico muy precioso, muy vasto, con mucho contenido, el cual es la guerra espiritual. Y para esta escuela ministerial queremos compartir el primer tema de guerra espiritual, es decir, guerra espiritual 1. Este mensaje, hermanos, es muy importante para el ministro. Ya que si nosotros no tenemos comprensión de cómo funciona el mundo espiritual, pues usted se va a ver trabajando demasiado y no va a ver resultados. Muchos hicieron su prueba de grupo el día de ayer y quizás se hayan frustrado al decir, pastor, yo esperaba 20 en mi grupo y solo llegó uno o solo estuvimos nosotros. Y entonces si nosotros no aprendemos sobre guerra espiritual, tarde o temprano vamos a terminar cansados porque no estamos, para empezar, ni siquiera estamos conociendo que estamos en guerra. Entonces hoy quiero darle solo las bases de la guerra espiritual. Si usted desea aprender más sobre guerra espiritual, pronto tendremos material de una escuela específica solo dedicada a la guerra espiritual. Y usted sabe que aquí en la iglesia hemos enseñado bastante sobre este tema, no solo enseñar, sino que también ejercemos la guerra espiritual en la iglesia a través de los grupos de intercesión, ¿verdad? Entonces usted si no sabe o usted no hace o no practica la guerra espiritual, usted va a terminar frustrado porque en el reino de Dios no, nada funciona si no es a través de la guerra espiritual. La Biblia dice que el reino de Dios o el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Es decir, la guerra espiritual es un tema de violencia, es un tema de empuje, es un tema de hacer presión, es un tema de empujar, es un tema de orar constantemente. Por eso podemos concluir que los resultados de un ministerio se verán solamente si hemos aprendido el arte de la guerra espiritual, ¿verdad? Un ministerio de fruto, un ministerio de éxito. Si usted quiere tener un ministerio próspero, un ministerio que tiene vida, debe usted de aprender la guerra espiritual. Todo ministerio que no ejerza guerra espiritual se va a ver estancado, se va a ver detenido. Incluso si su propia vida espiritual está estancada, significa que usted o no está haciendo guerra espiritual o no está haciendo nada, ¿verdad? Está esperando que todo se arregle por sí solo, pero no funciona así, hermanos. Entonces, para ver esto, vamos a empezar comprendiendo el concepto del ser integral. Diga conmigo el ser integral. Mire, nosotros somos un ser integral, es decir, estamos compuestos de específicamente tres elementos, y estos son espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo espíritu, no, pero que se escuche. Espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 describe a este ser integral y dice, y el mismo Dios de paz os santifique a medias. ¿Así dice su Biblia? No, os santifique por completo, completo. Y todo vuestro ser, y aquí lo describe, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, quiere decir que como seres integrales no trabajamos, ojo con esto, no se me pierda, como seres espirituales o integrales no trabajamos solamente
en un plano físico material, sino que existen otros dos planos más que debemos de comprender y estos deben de estar irreprensibles. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses, que todo nuestro ser tiene que estar irreprensible, hermanos. Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a situarnos en el plano espiritual, ya que la lucha que estamos nosotros, o la guerra que estamos nosotros luchando o forzando, es estrictamente espiritual. Ojo, muchos se pierden aquí. La lucha o la guerra es estrictamente espiritual. En la guerra espiritual hay reglas y una de las reglas es que no es física. No es física. Ahí hay una trampa. A muchos les cuesta entender esa parte. Por ejemplo, si usted está acostumbrado a jugar básquetbol, si usted está acostumbrado a jugar básquetbol y de repente lo ponen a jugar fútbol, usted va a querer agarrar la pelota con la mano. ¿Pero qué le van a decir? Tarjeta amarilla. Le van a marcar una falta. Esa es mano. No se puede, no se juega de esa manera. O por ejemplo el portero, ¿verdad? El portero tiene derecho a usar las manos, pero tiene un área marcada donde puede usar las manos. Fuera de ahí no puede usar las manos. Entonces, la guerra espiritual tiene reglas. Y una de las reglas es que es estrictamente espiritual. Espiritual. Para los que hicieron grupo esta semana, probablemente no le haya salido porque usted jugó en el plano físico. En el plano físico. Pregunto, pero no me responda, ¿cuántos oraron antes de hacer su grupo? Ay, pastor, no nos dio tiempo porque andábamos viendo lo de las sillas, usted estaba jugando, usted metió mano. Es que era físico, era espiritual. ¿Cuántos ayunaron por su grupo? Ay, no, pastor, es que me puse a cocinar y viera que le di una probadita y terminé comiéndome el chomín que dimos para las tostadas. Y no entiendo, había comida rica, pastor, pero así no llegó la gente. Y entonces vemos a muchos cometiendo el error de hacer ministerio, poniendo todo un show, luces, comida, y aún así no le llega a la gente. Pero vemos a algunos que son estratégicos, que llevan una semana de ayuno y de oración. Se ven así los filisteos que no hacen nada, que no matan una mosca, pero cuando agarran el micrófono, hermanos, tienen una autoridad de parte de Dios. La gente se convierte, la gente se sana. ¿Sabe por qué? Porque entendieron que la lucha es espiritual, no es en el plano físico. Entonces dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 10 al 12, lea conmigo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el compañero de grupo, ¿ah? En el líder del grupo, en un libro de autoayuda, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lea conmigo lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino mire contra quién es nuestra lucha: contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ojo, huestes espirituales.
Esa palabra huestes encierra a los demonios, encierra a los principados, encierra a los gobernantes, y también le cuento que hay dominios, le cuento que hay tronos, hay toda una jerarquía de guerreros de las tinieblas que se están oponiendo a que se predique el reino de los cielos. Entonces, todo ministro debe conocer las leyes básicas de la guerra espiritual. Entonces, vea esto acá un momento, por favor. Esto no está en sus notas, pero es importante que usted lo logre ver. En el área donde usted ejerce un ministerio, por ejemplo, aquí estamos en un punto geográfico, estamos exactamente en la manzana D. Le doy dirección, no le doy coordenadas, pero hay coordenadas. Manzana D, lote 7, sector 1A, residenciales Jerusalén, zona 8 de Villanueva, ciudad peronia. Mucho orgullo. Estamos en un punto geográfico. ¿Cuándo empezamos nosotros a predicar aquí el evangelio? Hay una fecha que empezamos. Pero ¿qué había antes en este punto que nosotros viniéramos? Ya había demonios, potestades, gobernadores, huestes espirituales, dominios, tronos. ¿Cuántos se acuerdan que Jerusalén era conocida? Yo vine a jugar Ouija aquí a Jerusalén. ¿Cuántos se acuerdan que aquí en Jerusalén era un punto donde se venía la gente a drogar? Jerusalén era un punto donde la gente venía a hacer ocultismo. Era un Jerusalén, a pesar de que tenía mucho espacio para poder habitar, la gente no quería venir a habitarlo. ¿Por qué? Porque ya había un gobierno antes que nosotros viniéramos. Entonces nosotros, como iglesia, como ministros, parte de nuestro trabajo, gran ministerio, porque es un ministerio, era venir a tomar este territorio haciendo guerra espiritual. Fíjese que una de las primeras amenazas que yo tuve del diablo fue que tuve un sueño, y en el sueño mi hijo estaba pequeño, tal vez como Javi, así estaba mi hijo. Y entonces en el sueño a mí me pasan robando al niño, se lo llevan en un carro. Yo voy, miren, yo solo vi que se llevaron a mi hijo, al rato regresa el carro, salen con mi hijo en una caja, lo ponen en el capó del carro y empiezan a cuchillar a mi hijo sobre el capó del carro. Hermano, yo llorando en el sueño, y el que está cuchillando a mi hijo en el sueño me dice: o parás de predicar en la iglesia o eso le va a pasar a tu hijo. Así la amenaza. Mire, yo me levanté llorando, hermano. No sé si alguien se ha levantado llorando de un sueño que siente que es tan real. Es que es una amenaza. Y así he tenido cientos de amenazas, pero al final el diablo solo quiere espantar con el petate del muerto, porque le cuento, Cristo ya derrotó al diablo en la cruz del Calvario para su gloria. Ya solo ejercemos la victoria nosotros. El poder de Dios es más grande que cualquier otra potestad que exista. No importa qué potestad esté en el área, en el territorio, hermanos, pero no se olvide que usted va a topar, si va a tener resistencia. Cada vez que usted quiera predicar el evangelio, algo se le va a resistir. Dice: pastor, viera que se me enfermó mi hijo, viera que me cortaron la luz, viera que me pasó, me enfermé. Y enfermedades que uno ni tenía ni sabía que existían empiezan a ocurrir. Usted está en guerra espiritual. Uno tiene que saber discernir cuándo está en guerra espiritual. Tiene que aprender, hermano. Tiene que aprender.
Fíjese que yo en las mañanas llevo aproximadamente 20 días de estar orando a las 4:30 de la mañana por ciertos territorios de Ciudad Peronia. Me levanto, voy a orar, tengo un área para orar, y ahí donde yo oro, pues ya se volvió algo muy precioso. Pero el día de ayer yo estaba en la terraza de la casa y ahí hay una puerta de vidrio. Y subió mi hija. Yo estaba arriba, subió mi hija. Pero mi hija ha estado muy pendiente cuando yo estoy orando. Pues cuando ella se levanta para ir a estudiar y yo estoy orando, ella sube y me va a abrazar y se queda conmigo. No dice nada, yo sigo orando, solo la abrazo y se está ahí conmigo en la oración. Y pues yo cubro a mis hijos. Pero el día de ayer mi hija fue, cerró la puerta de vidrio y no ve que la puerta de vidrio se cae. Se cae la puerta de vidrio y se quiebra. Un vidrio grande, hermanos. Y mi hija se queda así. Se puso a llorar, se asustó. Yo corrí, la abracé. Mi hija le dije, no llores, no llores. No, papá, no fue mi intención. Mi hija, yo sé que tú no fuiste. Y ahí mismo me paré y le dije, diablo desgraciado, te largas de este lugar. No tocarás a mis hijos, no tocarás a mi familia, y si estás respondiendo es porque ya te estoy echando fuera de esos territorios. Uno tiene que tener discernimiento y saber cuándo se vino la guerra espiritual. Porque hermanos, que usted se levante a orar, usted está empujando las potencias. Imagínese que alguien llegue a su casa y lo vaya a sacar, ¿cómo se sentiría usted? ¿Reacciona o no? Usted se agarra y de aquí nadie me saca, ¿verdad? No, salga, mire, aquí vengo a sacarla de la casa. No, y usted dice, aquí, esta es mi casa. Pues le cuento que el diablo en estos momentos está diciendo, esta es mi casa. Pero dice la Biblia en el libro de Colosenses, que el Señor, clavando el acta de los decretos que nos era contrario, la clavó en la cruz del Calvario y exhibió a las potestades públicamente. Imagínense, nos dio la autoridad para llegar a un punto y decir, Satanás, te largas de este lugar porque no te pertenece. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que habitan en ella. No, yo le hubiera dado un aplauso al Señor por eso. Entonces, todo ministro debe de conocer las leyes básicas de la guerra espiritual. Si no, hermano, usted va a terminar frustrado. No va a fluir la presencia de Dios, no va a fluir la palabra si usted no aprende a hacer guerra espiritual. Entonces, como la guerra es plenamente, estrictamente espiritual, tengo que entender que nuestras armas deben de ser también espirituales. Espirituales. 2 Corintios 10:4, pasaje muy conocido, pero también muy revelador, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Lea conmigo esa parte: para la destrucción de fortalezas. Denle un aplauso al Señor por eso, hermanos. Las fortalezas. Si alguien le dice, usted invita a alguien, mira, te invito al grupo, Dios quiere cambiar tu vida, Dios te va a sanar. Hay gente que ya tiene una fortaleza mental y que no quiere ir al grupo, que no quiere cambiar, que no quiere aceptar la invitación. Usted tiene que usar armas espirituales, porque no es normal que alguien le diga que no. Yo estoy orando en el nombre de Jesús ahorita por usted. Hay algunos que dicen, ay pastor, hacer grupo yo no quiero, yo no puedo. Fortaleza, fortaleza. Mira pues, se fue a dormir pensando que no quería hacer grupo, y aguante que al otro día ya quería. Lo que no sabía es que el pastor a las 4:30 estaba orando, Padre, en el nombre de Jesús,
toda fortaleza que se haya quedado en la vida, en la mente de los líderes, de los alumnos de la escuela ministerial, hoy es derribada en el nombre de Jesús. Y aguante que al otro día sí quería. ¿Por qué ahora sí quería? Porque se cayó la fortaleza. Se cayó la fortaleza. Eso es guerra espiritual. Entonces, hay 7 armas de las que quiero hablarle hoy. 7 armas espirituales, según el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 13. Pues usted ya ha leído esta parte de la Biblia, acabamos de leerla ahorita, y ahí Pablo describe una armadura. Diga conmigo armadura. Entonces, en los tiempos de Pablo, dentro de un gobierno romano, Pablo está expuesto a la milicia. La milicia romana no era como la que hoy conocemos. Hoy cuando hablamos de guerra, usted se imagina un militar con su ropa, ¿cómo se llama esa ropa militar? Camuflajeada, ¿verdad? Que para que se ponga ahí estas lagartijas que cambian colores, camaleón, ¿verdad? Ahí que ni se mire entre las ramas, entre los bosques, porque está en guerra. Entonces nos imaginamos ese tipo de arsenal, la ametralladora, armas de fuego, pero en el tiempo de Pablo no era ese tipo de milicia, eran soldados romanos. Los soldados romanos tenían una armadura, pero la armadura no era solo la ropa, la armadura era, por eso empieza la palabra armadura, eran armas. Todo el equipo del soldado romano era su armamento. Entonces, que una nación fuera una potencia en guerra dependía del tipo de armamento que tenía. Los soldados romanos, su armamento era su armadura. Habían filas, legiones de soldados a la disposición del César. ¿Para qué? Para tomar cautivas ciudades. ¿Qué peleaban los soldados? Territorios. 2 cosas de la guerra espiritual. Miren que estoy dando varias perlas. O sea, 2 áreas de la guerra espiritual por la que uno hace guerra espiritual. Número 1, territorios. Y número 2, recursos. Entonces va a ver usted que el César mandaba a los soldados a pelear territorios, pero ¿qué hacía cuando conquistaban un territorio? Tomaban el botín y había más recursos. Todo el oro de aquel pueblo era entregado a Roma. Incluso en el tiempo de Jesús, los judíos estaban bajo el gobierno romano porque habían sido conquistados por los romanos y entonces por eso habían recaudadores de impuestos. Había una autoridad sobre el pueblo de Dios que les obligaba a darle un impuesto a los romanos y incluso Jesús respetó esas leyes y él dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Bueno, en el plano físico César es el que gobierna acá, pero en el plano espiritual, ¿qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Y él dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí. Pero como no es una lucha contra sangre ni carne, entonces Jesús no se rebeló, Jesús no se fue en contra del gobierno de ese tiempo. Al contrario, Jesús enseñó a los demás a dar lo que era del César. Y Jesús dijo, este no es mi gobierno, pero espiritualmente hay un gobierno más alto y es el reino de Dios y es el que nosotros predicamos, es el mensaje que tenemos, es un mensaje de poder que Dios nos ha dado. Entonces el soldado romano tenía una armadura. Entonces viene Pablo y ahora le explica a la iglesia en Éfeso, vístanse de toda la armadura de Dios. Esa es espiritual. Y les dijo, así como los romanos tienen un casco, un yelmo, eso es lo mismo, una coraza,
un cinturón, tienen botas especiales, tienen una espada, tienen un escudo, ustedes también tendrán esas armas, solo que son espirituales. Número uno, la primera arma es el cinturón de la verdad. Diga conmigo, de la verdad. En esta guerra, véame acá un momento, en esta guerra, ojo, porque desde el principio empieza duro, en esta guerra no se gana con mentiras. La primer tentación que el diablo le va a poner es que usted diga mentiras. No mienta, no mienta. Usted no tiene necesidad de mentir. Mentir es trampa para los hijos de Dios, bueno, para todos, menos para las tinieblas. Porque dice el libro de Juan 8:44, aquí Jesús está reprendiendo a los fariseos y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Mire cómo describe a Satanás: no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad. Mire, hermanos, cuánta gente todavía cree en Satanás y la Biblia dice que no hay verdad en él. Ay, pastor, yo voy donde el brujo, pero a veces le creo, viera. Es mentira, lo que están diciendo es mentira. Y después dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y diga conmigo lo demás. ¿Qué es? Padre de mentira. Entonces, la mejor forma que usted ejerza guerra espiritual es a través de la verdad. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El mensaje que nosotros predicamos es un mensaje verdadero. No pida usted tomar territorios en lo espiritual si usted está haciendo uso de mentira. No se puede. La conciencia no nos deja. La moral no nos deja. Y por supuesto, y más alto, el Espíritu Santo no nos deja hacer cosas deshonestas, porque después no pidamos aprobación de Dios cuando no estamos haciendo las cosas correctamente. No se puede. Y si usted juega con la mentira, no espere el respaldo de Dios. No lo espere. Hay tantos detalles en los que nosotros no debemos de mentir, hermanos. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ponernos el cinturón. Eso es parte de un arma poderosa en la guerra espiritual. Porque si somos mentirosos, el diablo reconoce la mentira. Y en el momento que usted quiera venir a tomar territorio, le va a salir el diablo, le va a hablar el diablo, como le habló a aquellos hombres y le dijo: a Jesús conozco, a Pablo también, pero a ustedes no los conozco. ¿Quiénes son? ¿Sabe por qué? Porque eran unos mentirosos. Nosotros no podemos llevar mentira al ministerio. Número 2 es la coraza de justicia. Pégese aquí en el pecho y diga: coraza. La coraza era esa parte que protegía los órganos principales del soldado. Era como un chaleco antibalas, solo que este era antipullones, porque era con espada, ¿verdad? Entonces ahora los militares de nuestros tiempos llevan chaleco antibalas que cubren los órganos. Pues el chaleco antibalas, usted se ha dado cuenta que no cubre manos, o sea, no cubre ninguna extremidad, lo que cubre es el tronco del cuerpo. Entonces la coraza era una armadura que cubría todo el tronco del cuerpo, evitando que entraran esas cortadas punzocortantes y que dañaran órganos tan importantes como el corazón. Entonces la coraza dice acá que es de justicia.
Diga conmigo justicia. Pero ¿qué es esa justicia, pastor? Hay diferentes tipos de justicia. Están mis justicias y está la justicia de Dios. Nuestra justicia no sirve en la guerra espiritual. Ojo, ministro del Señor, nuestra justicia no sirve en la guerra espiritual, porque la justicia es cuando nosotros mismos nos justificamos. ¿Cómo nosotros nos justificamos? Dice un dicho por ahí, el que reza empata, algo así. El que reza y peca, o el que peca y reza empata. ¿Qué significa? Peco, hago una mi oración y ya no me siento mal, porque ya oré. O peco, pero acabo de dar una ofrenda en la iglesia. Entonces, pastor, no me vaya a sacar ahí mis trapitos al sol, porque pues yo estoy dando ofrenda, ¿verdad? Eso se llama justicia. ¿Qué fue lo que pasó con Adán después de que desobedecieron en el jardín del Edén? Ellos se vistieron de unas hojas de higo, se hicieron trajes y ellos mismos se vistieron, ellos mismos se cubrieron. Pero Dios no quería que usaran sus justicias. Dios preparó pieles de cordero, y con eso les hizo vestiduras nuevas. ¿Qué nos dice eso? Que está la justicia donde nosotros mismos nos justificamos, pero está la justicia que viene de Dios, y esa es en Cristo Jesús, que nos justifica. Cuando el diablo viene a condenarnos, la Biblia dice en el libro de Romanos, ninguna condenación hay para nosotros, no hay condenación para nosotros. Cuando usted ha sido justificado por Cristo, no existe ninguna condenación. Por eso dice Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Diga conmigo esa última parte, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, cuando nosotros nos cubrimos esta parte de acá, que el enemigo quiere tocar, especialmente nuestro corazón, el diablo nos quiere botar. No hay ataque más fuerte de parte del enemigo que aquel que va directo a nuestro corazón. Y eso se llama la condenación. La condenación. Usted como ministro, le cuento, va a cometer errores. Va a cometer errores. Se cometen errores, hermanos. Yo cometo errores. Yo tengo dos caminos. Me justifico o reconozco mis pecados y hallo misericordia. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera. Si usted se mantiene cubriendo su pecado, usted no va a prosperar. Se está engañando a usted mismo. Esa es su coraza que tiene, no le va a servir a la hora del ataque. No sirve. Es de un material que no sirve. Un material débil. Un material que no ayuda, que no hace nada, que no cubre. Nuestra propia justicia no nos puede cubrir. Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, eso es importante en la guerra espiritual. No vayas a la guerra si no te has confesado con Dios. Por eso tenemos que orar, y en nuestro tiempo de oración tenemos que llegar delante de Dios a decir, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí nosotros tomamos ese tiempo que en el libro de Isaías dice, venid luego y estemos a cuenta. Hermanos, si usted tiene pecados, que todos tenemos, la diferencia es que algunos los ocultan y se justifican, pero otros vamos delante de Dios a examinarnos y a decirle, Señor, tú conoces en qué área estoy mal, tú sabes en qué área estoy fracasando, tú sabes en qué área
yo he permitido abrirle las puertas al enemigo, le he dado permiso al diablo para que haga con mi vida como él quiere. Pero ya no más, diga conmigo, ya no más. No, dígalo más fuerte, ya no más. Cuando usted dice ya no más, ¿sabe qué es? Usted se pone la coraza de justicia. Y esa arma no es carnal, esa arma es espiritual. No hay diablo que pueda traspasar la coraza de justicia. Porque cuando el diablo le quiere venir a escupir sus pecados, Dios ya sabe que usted confesó, Dios ya sabe que usted está cubierto por la sangre de Jesús y no hay condenación para aquellos que han confesado sus pecados. Pues esa coraza de justicia es la segunda arma espiritual que Pablo nos pide vestir. Número 3, el calzado del evangelio, los zapatos, ese calzado. ¿Cómo era ese calzado de los soldados romanos? Fíjese que el calzado del soldado romano tenía muchos beneficios para la guerra. Número 1, era de un material resistente. El zapato o el calzado del soldado tenía 3 capas de cuero. Fíjese, 3 capas de cuero. No le ponían esponja, pero la tricapa del zapato del romano le daba comodidad y era un zapato alto, tipo bota, que le daba una fortaleza al tobillo, ¿verdad? Le daba esa fortaleza al tobillo que necesitaba. Y número 2, extra, la suela del zapato contaba con un tipo de tachuela hacia abajo para que el soldado se mantuviera firme. Entonces en la batalla, que no era tiro, sino que era hombre, con 2 o 3, el soldado necesitaba firmeza para no caerse. Entonces ese zapato, ese calzado se adhería a la tierra para que él tuviera firmeza. Pablo nos dice que debemos de ponernos ese calzado y compara el calzado con ¿qué? Con el evangelio. ¿Qué es entonces el evangelio, hermanos? Dice la Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 7. Mire lo que pasa acá. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Diga conmigo, 2 son mejor que 1. ¿Sí? Qué bueno si usted se le mandó con alguien más, ¿verdad? Imagina que hubiera hecho grupo solito. Ay, pobrecito. Por lo menos si no llegaron invitados, hubieron 2. Los 2 líderes estuvieron ahí consolándose, ¿verdad? Vos me predicás y yo te pido la ofrenda, dijo el otro más vivo. Pero acá dice que los envió de 2 en 2. ¿Y qué hizo? Les dio autoridad. Diga conmigo, el evangelio es autoridad. Véame acá un momento. El evangelio es autoridad. Aquí podríamos describir lo que es el evangelio. Y algo que es el evangelio es autoridad. Nuestro evangelio tiene que tener autoridad, hermanos. ¿Y sobre qué? ¿Autoridad sobre qué? Dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Pregunto, ¿les dio autoridad sobre la gente? Véame acá un momento. Hay ministros que imponen autoridad sobre la gente, pero no tienen nada de autoridad contra los espíritus inmundos. Hay gente que dice, pastor, yo no puedo ser líder porque yo no tengo carácter, pastor. Yo no tengo presencia. La gente ni me hace caso, pastor. No es necesario que le haga caso a la gente, de verdad. Si la gente no le hace caso, no se preocupe. Preocúpese si los demonios no le obedecen. Ahí sí.
Porque esa gente que no obedece lo que tiene es un demonio de rebeldía. Entonces lo que hay que echarle fuera, ¿qué es? El demonio, el espíritu inmundo. Entonces dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino. Mire qué detalles, que no llevaran nada, les dijo. Sino solamente, mire que tenían que llevar bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que, las sandalias sí. Porque recuérdense que las sandalias es el evangelio. Entonces les dijo, mire mucha, pisto no se preocupen. Por el pisto no se preocupe. Ay, pastor, yo no hago grupo porque viera que no tengo dinero. No lleve. No lleve. Pregúnteme cuánto dinero ando yo en la bolsa. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. ¿Qué tenemos? Autoridad. El evangelio es autoridad. Entonces les dijo, hey, no se lleven ni alforja, ni pan, ni dinero, pero sí pónganse bien las sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibiesen, ni os oyeren, salid de ahí. ¿Y qué más? Mire qué tenían que hacer. Lea lo que dice ahí. Y sacudid el polvo que está en su cabeza, que está en su escudo, que está en su coraza, que está en su cinto. ¿Dónde estaba el polvo? ¿Qué tenía que hacer? Sacudirse los pies. ¿Sabe por qué? Porque es autoridad. Lo que nosotros tenemos, hermanos, lo que nosotros tenemos es una autoridad valiosa que Dios nos ha entregado. Tanto que dijo, ahí donde no reciben ese evangelio, que no se les pegue nada, que no les manche su autoridad. Si alguien no los recibe, no dejen que les manchen su autoridad. Hay gente que se mancha en la autoridad cuando alguien no cree en el evangelio que predica. Te cuento, no todos van a creer tu evangelio. No todos van a creer en tu autoridad. Y los que no crean en tu autoridad, sacúdete ese polvo, sacúdete esas vibras, sacúdete esa inmundicia, que no se te pegue, porque el hecho de que alguien no te crea no significa que tú no tengas autoridad. Algunos invitados te van a decir sí, y otros te van a decir que no, otros se van a burlar. Cuando estaba escuchando un testimonio de los grupos. Y me gustó el testimonio porque, pues, ¿cuántos vieron a Paul ahí predicando? Entonces, llegó una persona que nos conoce, fíjate vos, Paul, y dice, ¡ala, si ese es el Paul! Digo, ese lo conozco yo. Y al rato aparecí yo, así ese es el Donovan, mira, todo barbusta ahora ese Donovan, ya está viejo. Pero la líder que estaba ahí le pegó un codazo y le dijo, nada que el Donovan, el pastor Donovan, le dijo. Pastor para vos. ¿Sabe por qué? Para algunos soy pastor, para otros soy aquel nada más. Le pregunto, ¿que la gente diga algo como eso me quita a mí la autoridad? No. ¿Que la gente diga algo de ti te va a quitar la autoridad? No. Sacúdete el polvo. No se ponga a comentar ahí en Facebook. Si alguien no le acepta, hágale usted así, ¿ve? Y agréguele su estilo, pues póngale usted su estilo. Pero no por eso usted va a dejar de predicar el evangelio. Número 4, terminamos ahí, ¿no? No, ¿verdad? Es que me encantó eso. Sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Y mire qué va a pasar. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra
que para aquella ciudad y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Denle un aplauso al Señor, hermano, por eso. Ese evangelio está vigente todavía hoy. Ahora sí, número 4, el escudo de la fe. Ese escudo de la fe es, y ahí mismo Efesios dice que es para soportar los dardos de fuego del enemigo. Esos dardos de fuego del enemigo, si el escudo es la fe, quiere decir que los dardos son la duda. Vuelvo a repetir, si el escudo es la fe, los dardos es la duda. ¿Cuántos tuvieron duda o tienen duda de su ministerio? Hermanos, si contáramos cuánto ataque tenemos todos los días respecto al ministerio, respecto al llamado de Dios, por eso necesitamos un escudo. Lo que nos protege de la duda, de la incredulidad, es la fe. La fe nos protege de esos ataques. Marcos capítulo 16 dice, y estas señales seguirán a los ungidos. ¿Así dice? Y estas señales seguirán a los pastores. ¿Así dice? Y estas señales seguirán a los apóstoles ungidos. Pregunto. Y estas señales seguirán a los profetas. Pregunto. Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Y mire qué pasa con los que creemos. En mi nombre echarán fuera demonios. Véame acá un momento. Entonces, ¿qué se necesita para echar fuera un demonio? Según este pasaje, ¿qué se necesita para echar fuera un demonio? Fe. ¿Sabe por qué muchas veces los demonios no se van? Se quedan así, mire, con las maletas hechas, pero después se le quedan viendo al ministro y dice, pero si ni vos crees que tenés autoridad, nah. Y el ministro se da por vencido. Ay, le dice a la pareja, no quiere irse vos. No quiere. ¿Sabes qué? Hagamos como que ya está libre, hagámonos los locos, ponete una de adoración ahí. Mejor démosle consejería. No, hermano, se necesita fe para echar fuera demonios. Párese frente a la gente y crea, háblele ese espíritu inmundo que se manifieste y de repente usted va a ver por su fe que se va a empezar a manifestar ese demonio. Va a quedar viendo la cara de la gente hasta hinchada se pone. Se le dilatan las pupilas, empiezan a tronarse los dedos y está, ay, diga usted, ya te vi. Ya te vi, Satanás, te largas en el nombre de Jesús. Y usted va a ver cuando salga ese demonio. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Y hermanos, ¿cómo volvieron aquellos después de haber echado fuera demonios? Emocionados. Señor, dijeron, no es posible, Señor. Los demonios se iban de la gente sanaba, Señor, qué emocionante. ¿Te imaginas cómo se puso la fe de esa gente? Un día en tu grupo vas a echar fuera demonios y ya no vas a aguantar las ganas de que llegue el otro día para hacer grupo. Dice, tráiganme a otro, ya me gustó esa onda. ¿Por qué? Porque es con la fe, hermano, se va la duda. Ahora, el que no echa fuera demonios, el que anda todo incrédulo, no va a querer hacer grupo, lo va a sentir como una carga pesada, porque lo está haciendo en el plano natural. Y ya le dije, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados y potestades. Vemos el resultado de nuestra fe. Y después dice, hablarán
nuevas lenguas. Imagínense, ¿cuántos quieren hablar nuevas lenguas? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos creen que Dios los va a usar en sanidades? Denle el aplauso al Señor, hermano. Ore por la gente, hombre. Póngale emoción a ese grupo. Si el grupo está aburrido, es su culpa. Si en el grupo no pasa nada, es su culpa. Agarre ese escudo de la fe y póngale emoción a ese grupo, hermano, que se vuelva una locura del Espíritu Santo. Número 5, el casco de la salvación. Ese casco de la salvación, ¿qué cubría, hermanos? ¿Qué cubre un casco? La cabeza. Y ahí en la cabeza está la mente. ¿Qué hay en la mente? Los pensamientos. Hermanos, hay un libro de Joyce Meyer, se lo recomiendo a las hermanas, a los varones también, pues, pero para las hermanas muy bonito. Joyce Meyer es una pastora muy usada por el Señor, que escribió un libro, La mente, el campo de batalla. Dígame si no está ahí la guerra espiritual. Si la mente no se convence de ir a hacer el ministerio, a hacer el grupo, los pies no caminan. Si la mente se convence que es mejor quedarse en la casa, todo el cuerpo se queda en la casa, incluyendo el espíritu, incluyendo el alma. Entonces, los soldados tenían que protegerse la cabeza. El casco te protege la cabeza. Pero ¿qué casco? No cualquier casco. ¿Qué casco me pongo para hacer guerra espiritual? Tienes que ponerte el casco de la salvación. Y dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Lea conmigo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ponga su mano sobre su cabeza y diga, yo tengo la mente de Cristo. Y déle un aplauso al Señor por eso, hermano. No tienes una mente dañada, no necesitas psiquiatra, no necesitas psicólogo, no necesitas nada de eso. Tú tienes la mente de Cristo. La salvación nos trae la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. ¿Cómo manejo mis pensamientos, pastor? Ponte el casco de la salvación. Es un arma poderosa. Número 6, la espada del Espíritu. Poderosa arma, hermanos. Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ojo, hermanos, y esto se llama palabra profética. Diga conmigo, palabra profética. Véame acá un momento. Levante su mano. Levante su mano. Yo imparto sobre usted, ojo, yo imparto sobre usted hoy una palabra profética para su grupo. Deje su mano en alto. Yo imparto sobre usted hoy una palabra profética para los grupos, para que cuando te pares a hablar no hables en tu nombre, no hables pensamientos humanos, sino que le des a la gente una palabra que sea más cortante que espada de dos filos, que lleve vida, que le cambie la vida, que le transforme el corazón a la gente. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Esa espada discierne los pensamientos. Ay, es que usted cuando habló cabal, yo pensando eso estaba así, porque es una espada del Espíritu. Es del Espíritu.
No salgas a la guerra sin tu espada. ¿Cuántos fueron al grupo? Espero que hayan llevado su palabra, su Biblia, su arma, hermanos. Ahí salen espadazos, ahí sale guerra espiritual y tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra boca. Por eso Dios le dijo al profeta: yo pondré mis palabras en tu boca. No es cualquier palabra. Y número 7, la que envuelve toda la armadura es la oración. Arma poderosa que no debemos de ignorar. Y por eso Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Otra versión dice: líbranos del maligno, porque tuyo, lea conmigo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dele el aplauso al Señor. Aleluya, hermanos. Jesús no hizo nada si primero no lo oraba. Jesús pasaba mucho tiempo con Dios y poco tiempo con los hombres. Mire qué bonito esto. Más tiempo con Dios y menos tiempo con los hombres. ¿Sabes que uno de los engaños que el enemigo ha utilizado como arma en contra de nosotros es bloquear nuestra oración? El enemigo nos sobrecarga de actividades. Yo te quiero dar un consejo para que hagas una guerra espiritual saludable en tu grupo. Dedícale tiempo a la oración por tu grupo. No te preocupes tanto por la comida. No te preocupes tanto por los juegos. No te preocupes tanto por si hay sillas o bancos. No te preocupes tanto por la invitación. Pero no descuides la oración en tu grupo. No lo descuides. Levántate temprano. El día que te toque hacer grupo, madruga, levántate. Párate, así todo. Puras penas. Allah dice: no, ¿qué hago aquí? Matando la carne, porque esta guerra no es contra carne ni sangre. Así que uno debilita la carne ahí en la mañana, hermano. Mire, hoy me costó, usted no sabe cuánto orar. Me costó mucho en la mañana orar. Estaba quedando dormido en el sillón. Tengo un sillón en la terraza. No sé para qué puse un sillón, mejor voy a poner unos palos nada más para sentarme ahí. En el sillón cómodo estaba yo, ya estaba así. Entonces lo que hice fue levantarme y salir, y estaba lloviznando hoy temprano. Qué rico. Se me fue el sueño así. Y ahí levanté mis manos al cielo y empecé a hacer guerra espiritual. Empecé a orar en contra de las potestades, en contra de todos esos que no permiten que las ovejas crean en Jesús. Cuando nosotros nos levantamos y oramos, estamos peleando con armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Yo te invito a que hagas guerra espiritual, porque Dios te ha llamado a esa batalla. Así que, hermanos, póngase de pie ahí donde está, y yo quiero tomar unos minutos